El doctor Roberto Federico Re, él es psiquiatra, especialista en depresión y ansiedad y fundador de la red Sanar. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Eleonora, muy buenas noches. Oh, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Bueno, hace un ratito decíamos, celebramos que el Papa Francisco y un líder espiritual de semejante peso y talla esté hablando de salud mental o haya hablado de salud mental, ¿no? De esta manera y ponga estos temas sobre la mesa. En primer lugar, preguntarle a usted qué le pasó a usted cuando escuchó al Papa hablar de su salud mental. Bueno, la verdad que fue una nota muy agradable. Hoy la escuché cuando la producción de ustedes me la envió y realmente es reveladora porque él da un costado humano, por un lado, y por otro lado habla claramente de su curiosidad por los aspectos psíquicos. Recordemos, Eleonora, que la palabra psico viene del griego, que tiene que ver con la mejor traducción es alma. Es decir, y él dice claramente en la nota de que todo sacerdote tiene que conocer aspectos psíquicos. Es decir, todo sacerdote tiene que tener algún tipo de acercamiento hacia la psiquis para poder entender el alma de la condición humana. Me encantó esto que dijo. O sea, ¿psico es alma? Psico es alma en griego. Sí, claro. tiene una doble acepción. También es mariposa, sige. Ah, mirá. Pero claro, pero por lo volátil y por digamos, Claro. tiene esa condición etérea del alma también, ¿no? Ahora, ¿por qué, doctor, cree entonces que hay tanto tabú para hablar del alma? En realidad, Eleonora, la psicología como técnica moderna surge a partir de hace unos 250 años y justamente lo que los que estudian el aspecto psicológico de la era posmoderna en realidad son científicos agnósticos que no creen en el alma. Entonces, evidentemente, el desarrollo, con todo respeto, el desarrollo que pretendieron hacer es comprender los aspectos técnicos de la psicología humana sin entrar en cuestiones específicamente espirituales, para no decir religiosas, es decir, desapoderándose de la condición del alma humana. O sea, pretendieron entender que la conciencia, el yo, o como le quieran llamar, tiene que ver un poco con estos aspectos que la psicología moderna le llama psíquicos. Sin embargo, los antiguos griegos, cuando hablaban de las cuestiones técnicas relacionadas con la conducta humana, hablaban del alma. Tanto Platón como Aristóteles o los grandes clásicos ya hacen alusión a cuerpo y alma. Así que esto sí es una especie de mirar la vida con medio ojo o con una conducta sesgada de la condición técnica de la condición humana. Es decir, se busca que el cerebro, la conciencia, los neurotransmisores y todo lo que las neurociencias han podido desarrollar en estos últimos 50 años, pretenden explicar el funcionamiento psíquico, pero sin poder profundizar en realidad de que este aspecto está íntimamente vinculado no solamente a lo que los neurocientíficos reconocemos como ciencia profunda y dura para entender el comportamiento humano, sino que desapoderando la palabra alma, es decir, haciendo una especie de separación entre alma y conciencia. Doctor, ¿cómo le va? Miguel Wieniawski. Ahora, ¿cómo le va? Bien, a la vez la psiquiatría interviene con medicación de pronto respecto del sufrimiento, digamos, de la psiquis o del alma. Eso puede liberar, digamos, según su entender, la potencia espiritual de una persona. ¿Cómo es esta interacción, no?
Me repite que no lo escucho bien. ¿Me Mire, repite la yo pregunta? le digo que la psiquiatría no solamente es el diálogo como el psicoanálisis, sino que es una intervención de pronto médica frente al padecimiento de la psiquis o del alma. Le pregunto cómo es esta interacción, si la medicina, los medicamentos propiamente dichos, pueden potenciar, digamos, no sé cómo llamarlo, la salud del alma o del espíritu, si usted quiere. Claro. Vamos a poder entender esto si podemos hacer una abstracción epistemológica, o sea, entendiendo que el cerebro y los neurotransmisores que tienen que ver con el funcionamiento cerebral están íntimamente vinculados con el aspecto biológico, con el aspecto, digamos, del sistema nervioso central, para entenderlo de alguna forma. Y que este sistema está integrado, es decir, a través de neuronas y núcleos complejos que tienen que ver con la liberación de neurohormonas y neurotransmisores, que son los que permiten los estados de conciencia y a partir de ahí la conducta humana desde el punto de vista estrictamente biológico. Pero cuando decimos, además de lo biológico, en el funcionamiento íntimo de la condición humana, tenemos que entender que las emociones y la mente, es decir, están relacionados con lo que los clásicos, los antiguos, llamaban alma, es decir, psique. Es decir, la psique, por eso los psiquiatras somos médicos que primero estudiamos medicina y después, a partir de estudios específicos en las residencias o estudios complejos, a partir de los cursos complejos, podemos entender no solamente el aspecto médico y su tratamiento a partir de lo que la medicina y las neurociencias han instaurado en los últimos 30 años, yo diría, con los grandes avances del conocimiento del cerebro y de otras funciones neurológicas que nos permiten entender el aspecto biológico. Pero además del aspecto biológico, hay una psiquis, es decir, hay un ente que va más allá de lo biológico y que tiene que ver con este aspecto especial que podríamos decir de la conciencia, en donde tiene que ver con una identidad de la personalidad que el mundo clásico llamó alma. Doctor, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman. Le quiero consultar algo en esta etapa, en estos últimos años, por lo menos he leído, corríjame, que las crisis de ansiedad, sobre todo vinculadas a las fobias, sobre todo de las nuevas generaciones, ha sido una moneda corriente, algo que quizá o en otra época no se diagnosticaba o es una cuestión casi generacional. ¿Cree que en los nuevos liderazgos que se vengan en los próximos 10, 20 años vamos a encontrarnos justamente con muchos más líderes con este tipo de dificultades, sobre todo crisis de ansiedad, estoy pensando, ¿no? Pienso en la fobias, en los ataques de pánico, etcétera. Sí, claro, o sea, evidentemente que la activación neuronal de ciertos circuitos del cerebro va a producir del cerebro y de otros aspectos del cuerpo, porque ya hoy hablamos de segundo cerebro que tiene que ver con el intestino y otras funciones glandulares que están íntimamente relacionados, porque serotonina, noradrenalina, dopamina no solamente hay en el cerebro provocando estados de ansiedad, sino también en los intestinos, donde básicamente estas neurohormonas también como la serotonina se fabrican en cantidades y concentraciones importante. Es decir, somos una persona, no somos un cerebro. Una persona está integrada en toda su economía biológica, pero también en su economía psíquica, desde el punto de vista de que la energía vital, a la que los clásicos le llamaban alma, es una relación íntima con la cuestión biológica. Es decir, no podemos separar entre cuerpo y alma, somos un todo, es decir, un todo integral. Y todo integral funciona porque cuando ciertos desequilibrios se producen en los neurotransmisores, la medicina equilibra esas diferencias de carencia o de exceso, provocando mejoría sintomática. Pero de todos modos, la identidad, la personalidad persiste más allá de la respuesta neurobiológica. Y esto es importante comprender, que la integralidad tiene que ver un poco con cuerpo y alma integrados en un todo, es decir, lo psíquico integrado con lo corporal y lo corporal con lo psíquico. Y doctor, y en esa línea, digo, le voy a leer también un fragmento de lo que dijo el Papa Francisco, porque hoy me quedé pensando en cuán importante es el autoconocimiento, ¿no? Conocerse.
a uno mismo. Él en un momento dice, es muy importante poder saber dónde chillan los huesos, dónde están y cuáles son nuestros males espirituales. Con el tiempo uno va conociendo sus neurosis. Esto plantea el Papa Francisco y yo le pregunto, más allá del autoconocimiento como valor, ¿todo el mundo en algún momento de su vida tendría que psicoanalizarse como para lograr ese autoconocimiento? Bueno, tendría que lograr autoconocimiento, y el psicoanálisis es una de las técnicas más respetables, por cierto, que permite el autoconocimiento, pero no es la única. Hoy, en los últimos 30, 40, 50 años, se han desarrollado otras técnicas que tienen que ver con lo cognitivo comportamental, con distintas corrientes que también pretenden comprender a la persona desde un punto de vista del autoconocimiento y a partir de ahí una respuesta conductual significativa. Ahora, cuando la pregunta, ¿cuál era, Eleonora? Sí, todo el mundo, bueno, la está contestando con esto mismo que usted dice, ¿no? Si todo el mundo debiera o no psicoanalizarse en algún momento de su vida. Sí, evidentemente estas técnicas son todas respetables y muy útiles. Sí. Cada uno puede ir eligiendo su camino, pero recordemos que la base del pensamiento occidental, más allá de los avances de las neurociencias, los neurotransmisores, la medicina molecular, el funcionamiento neuronal, las vías neurales que tenemos como seres humanos biológicos. Además de esto, evidentemente, en el fondo mismo de la historia, los clásicos decían que en realidad la persona era cuerpo y alma y que la conducta estaba relacionada entre lo biológico, lo que conocemos hoy desde el punto de vista médico y científico-técnico, y las conductas de la personalidad y de la conciencia, que podríamos resumir en alma. Es decir, y que todo esto tenía una respuesta desde una cierta lógica que, por otro lado, ellos llamaban ethos, es decir, una ética del comportamiento. Es decir, que en el mismo fondo del conocimiento, y sobre todo en Occidente, estamos hablando que los griegos y los romanos establecieron los patrones fundantes de nuestra civilización occidental, evidentemente se hablaba de cuerpo y de alma, sobre todo el mundo griego. Es decir, tenemos que entender que esto le llamaban, primero, que la ética venía un poco de la conducta que el ser humano tiene que, de alguna forma, elaborar para ser una persona y una personalidad sana y saludable, y por otro lado es una rama de la filosofía que permitía entender la complejidad de todos estos aspectos tan profundos del comportamiento humano. Es decir, hoy en día, por sobre todas las cosas, muchos de nuestros comportamientos deberíamos analizarlos a la luz de la salud mental, pero que en el fondo estos clásicos llamaban terapeutas, es decir, hoy somos médicos, psiquiatras, psicólogos sociales, de distintos campos, vamos analizando el comportamiento humano. Sin embargo, los terapeutas eran aquellos que podían entender el disturbio, la neurosis, como decía muy bien Bergoglio, y por otro lado, él como persona y personalidad curiosa quería saber de qué se trataba. Evidentemente, por ese motivo, la nota de Nelson Castro es relevante en este punto. Es decir, todo sacerdote tiene que conocer, sobre todo el alma, es decir, sobre todo el comportamiento, el fondo mismo de la persona, que va más allá de un funcionamiento estrictamente molecular, no lo negamos, lo afirmamos, que tiene que ver con los neurotransmisores, la bioelectricidad, para decirlo en términos generales, para que el público pueda comprender, y todos los aspectos que tienen que ver con la salud y el equilibrio del ser biológico. Pero somos algo más que pura biología. Clarísimo y completo. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias por la nota. El doctor Roberto Federico Re.